Dios les bendiga y bienvenido a este su programa Joven de Cristo, un programa que trajo contenido de bendición y edificación para cada una de sus vidas. Que le habla su hermano Anderson Bautista y hoy nos encontramos una vez más por aquí compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor y una poderosa enseñanza que en el día de hoy traemos. Hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado de un gran hombre del Señor. Amén, gloria al Señor, que Dios le bendiga a todos. Quien les habla es su hermano Angel Hiraldo y en esta hora le traemos un contenido muy poderoso, así que no se mueva y espérelo. Bueno, mi hermano Angel, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todo el mundo tiene que escuchar y prestarle atención a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque Así es. yo sé que va a ser de bastante bendición. Ciertamente vamos a hablar acerca de la oración. El tema de la oración es un tema bastante amplio, un tema que se ha hablado mucho, pero yo creo que hoy hablemos de esos grandes principios para orar correctamente y que traigan efectividad a nuestras vidas. Esos principios que muchas veces hacen que nosotros podamos conectar con Dios a través de la oración. Tú sabes que muchas veces nosotros oramos, pero sentimos como que no he conectado todavía directamente con el cielo. Estoy orando, pero siento como que mi espíritu todavía no se ha conectado con ese fervor en la oración o con ese tiempo allí de oración con Dios. Y es por eso que hemos traído este poderoso tema, esta poderosa enseñanza a usted que está ahí, que nos está viendo y que nos ve y nos sigue por esta su plataforma Joven de Cristo. Vamos a invitarle a que se quede hasta el final de este poderoso contenido, porque yo sé que Dios ha de hablar a cada una de sus vidas. Esos principios y esos grandes secretos, mi hermano Angel, que nos van a ayudar a tener una oración efectiva. ¿Qué tú me puedes decir acerca de la oración? Mira, yo para hablarte de la oración, antes de todo quiero decirle a todo el que está ahí de que para usted tener una oración efectiva, usted tiene que quitar todo lo que sea de interferencia dentro de tu oración. Amén. Ya que muchas personas tienen diferentes tipos de situaciones, la cual le causa una interferencia en su oración y por eso no puede tener una comunicación estable con el Padre. Amén. Lo primero que un hombre debe de hacer para poder intimar con Dios es apartarse, es estar a solas. Porque si vemos el modelo de oración de Cristo, podemos ver que Cristo fue una de las personas que más se apartaba para orar. Él se iba a lugares tranquilos, a lugares donde él estuviera conectado, no tan solo con el silencio, sino que también estuviera conectado con lo natural. ¿Para qué? Para él poder entrar más rápido y con más amplitud al mundo espiritual. Mira, tú has tocado un punto muy importante que también me gustaría seguirte desglosando ahí mismo, siguiendo en ese mismo tenor que tú has tocado. Hablar de nosotros orar a solas es un tema o un punto que muchas veces se toca, se ha tratado, muchas veces se nos enseña, pero muchas veces no sabemos el por qué es necesario orar a solas. Tal vez muchas personas dicen, bueno, la palabra dice, éntrate en tu aposento y una vez cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que esté en el secreto y tu Padre que esté en el secreto te va a recompensar el público. Tal vez muchas personas citan la palabra, pero muchas veces desconocemos lo que el secreto o este principio que en la misma palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué a solas? ¿Por qué Dios quiere que yo esté a solas con Él? ¿Cuál es el objetivo de yo tal vez tener una intimidad más profunda estando a solas con el Señor? Y es como tú mencionabas, muchas veces nosotros estamos teniendo interferencia, estamos teniendo ciertos tipos de oposiciones que nos está impidiendo conectarnos con la voz de Dios en nuestras vidas. Es cuando muchas veces Dios quiere que nosotros salgamos de lo natural, de lo común, de lo llano y comencemos a esforzarnos un poquito más para estar a solas con Él. Quiero leer un verso bíblico rápidamente de los muchos que hay donde Cristo se apartaba sola. Amén. Lucas 3:21 habla acerca de que en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Mateo 14:23, me equivoqué, después de despedir a la multitud subió al monte y a sola para orar y anochecer estaba allí solo. Vuelvo y lo repito. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Amén. O sea, cuando Cristo iba a orar, a apartarse a orar, vemos que primero despedía a la multitud, mi hermano Angel, y luego se apartaba al lugar
donde iba a estar a solo allí con el Padre, buscando tal vez la dirección de lo próximo, tal vez buscando la voluntad del Padre, buscando esa presencia. Y esto me impacta mucho porque vemos que Cristo ciertamente era seguido por muchas personas. Exacto. Muchas personas le seguían, muchas personas querían estar con él, muchas personas también lo elogiaban por los milagros, otros lo seguían por los panes, por los peces. Pero algo que me impacta y me llama la atención de Cristo era que él no se dejaba guiar por lo que las personas que tal vez lo seguían, donde lo querían llevar o donde lo querían influenciar. Dice que en una ocasión se querían apoderar de él para hacerlo rey, pero Cristo, discerniendo el pensamiento de su corazón y de su mente, dice que se apartó a solo orar. Wow. Porque va a haber muchos momentos, va a llegar mucho tiempo, va a llegar un tiempo donde muchas veces las personas te van a seguir, donde las personas tal vez te van a querer visitar, donde las personas te van a halagar, donde las personas van a querer que tú estés con ellos o ellos querer estar contigo. Pero reconocer también que nosotros tenemos que estar en el secreto con el Padre para que la oración podamos tener una mejor conectividad con el cielo. Así es. Mira, tú me conectas con algo y es que el intimar es algo muy poderoso, Anderson. Tú sabes que hay personas que comienzan un método de oración diferente, comienzan a incursionar nuevos ritmos de oración para ellos ver un cambio en su vida. Mas, sin embargo, si tú te dejas guiar por la multitud, tú no vas a poder satisfacer la necesidad que la misma multitud te esté exigiendo. Amén. Por eso, Cristo, cuando tú hablaste de despedir la multitud, eso me sincronizó con lo que hablábamos cuando veníamos en el carro ahorita, gloria a Dios, y me di cuenta que Jesús era tan inteligente y tenía un hábito de oración tan fuerte que él no comprometía esas horas que él tenía de oración. Amén. Porque hay un tiempo que Jesús no lo comprometía con nadie, y esto es muy importante. Para que tu oración sea efectiva, tú tienes que tener un tiempo para Dios, para que Él te haga efectivo. O sea, tú me estás diciendo que podríamos mencionar como el segundo secreto o el segundo principio para orar efectivamente sería el hábito de la oración. Exacto. O sea, tener ese hábito, que nosotros tengamos ese tiempo ya predispuesto ahí para entregárselo al Señor. Así es. Que ninguna visita lo mueva. Nadie. Que ninguna llamada lo mueva. Así. Que ninguna salida lo mueva. Mío. Que ningún programa, ninguna serie lo mueva. Porque muchas veces pasan acontecimientos en el mundo como, no sé, en otros países, acontecimientos como de deportivos, que claro, todo el mundo se reúne porque algo es una fecha impactante en el mundo donde todas las masas se reúnen. Serie del Caribe, digamos. Una serie del Caribe, o podemos decir un Super Bowl, el fútbol o cualquier programa en estreno que todo el mundo esté expectante, incluso que la gente hasta paga para ver dicho programa o dicha programación, pero que nada de eso, nada de la cosa natural mueva nuestro estado o nuestro tiempo de oración. Eso da a demostrar y a evidenciar dos cosas. Primero, que estamos comprometidos con el cielo y que le hemos dicho a Dios: Padre, yo te voy a entregar una parte de mi vida. ¿Por qué digo de mi vida? Porque mi vida es mi tiempo. Te voy a entregar una parte de mi tiempo. Y segundo, es que somos responsables con los compromisos que tenemos. Porque no es lo mismo, Angel, orar un día así, cuando quiera, cuando sienta, o cuando tal vez me sienta bien, o cuando tal vez sienta una necesidad, a que orar con un compromiso de estar en una plena comunión con el cielo. Es alguien que Dios va a decir: mira, él no ora solamente cuando siente, es que él tiene un compromiso de hablar conmigo, es que ella tiene un compromiso de estar en mi presencia. Mira, ya ella comprometió a esta hora, y todos los días a esta hora ella está de rodillas ahí. Yo puedo descender y yo sé que ella la voy a encontrar en esa misma habitación, en ese cuarto, tal vez en ese lugar, en ese monte de oración, en ese tiempo de consagración. Muchas veces nosotros ponemos tiempo para el Señor y muchas veces le incumplimos. Y es allí cuando el hábito de la oración en nuestra vida se va quebrantando. Así es. Y cuando se quebranta, entonces tú dejas de ser efectivo. Amén. Porque ya tú no estás haciendo lo que te hace a ti ser efectivo. Entonces, hablando también en cuanto a los métodos de oración, hay personas que nosotros mencionamos el método de la oración del orar a solas, el orar en los secretos. Y hay personas que no pueden cumplir con este hábito. ¿Por qué? Porque tienen un temor interno. Hay gente que no pueden orar a solas porque sienten miedo, sienten temor, se sienten atemorizados. ¿Por qué? Porque no
han, aleluya, tenido una conectividad con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué te digo que no han tenido una conectividad con el Espíritu Santo? La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y no hay temor que te pueda te impedir que tú ores. Tú tienes que entender que hay influencias negativas que van a venir en momentos de tu oración para que tú dejes de orar a solas, para que tú quieras salir, para que tú te sientas incómodo, para que tú sientas presencia negativa, pero para eso están los clamores de reprensión, que van a hacer tu oración más fuerte, que van a hacer tu oración, aleluya, van a darte más confianza por medio de la oración. La oración tiene muchas ramas de cómo tú tener una buena conectividad. Ahora bien, si no hay un hábito, de nada te va a servir, porque hay personas que quieren ver respuestas en medio de su oración, pero quieren ver respuestas express, quieren ver respuestas rápidas. Amén. Más sin embargo, de la única forma que un hombre o una mujer de Dios puede tener una respuesta rápida del cielo es cuando ese hombre ya tiene una sincronía con Dios. Amén. Es cuando ese hombre ya tiene un hábito de oración. Es cuando ese hombre no ora porque tiene una necesidad, no ora porque tiene un problema en la casa con la esposa, con el esposo, no ora, gloria a Dios, para siempre porque tiene hambre, no ora porque, aleluya, no hay trabajo. No. Es que tú ya tienes un hábito de oración y en ese horario tú con nadie lo comprometes porque eso es un tiempo tuyo con Dios. Tremendo, tremendo. Mira, tú tocabas un punto muy importante y partiendo de esa premisa vamos también a hablar del lugar, que ese uno sería el tercero o el cuarto ya principio secreto para que nuestra oración tengan efectividad. Lo vamos a enumerar todos al final para que usted lo anote y lo ponga en práctica. Amén. Tú hablabas también acerca de ese tiempo que muchas veces nosotros no queremos orar a solas, tal vez por el temor, tal vez por la influencia que hay en el lugar donde nosotros nos encontramos, tal vez porque no nos sentimos en confianza, tal vez porque sentimos opresión. Así es. Y es una parte muy importante, el lugar también donde voy a orar. El lugar donde voy a orar tiene que ser un lugar que esté consagrado para el Señor y para yo estar en intimidad con Él. Tiene que ser un lugar donde ciertamente ya yo he establecido un vínculo del cielo, un altar del cielo con la tierra. Así es. Por eso es que muchas veces hay personas que dependiendo del lugar donde se encuentre, se les hace difícil orar, se duermen, se cansan, se sienten cansados, se sienten abatidos, se sienten muchas veces cargados porque el lugar tal vez no está alineado, acondicionado espiritualmente. No hay un altar que se haya edificado de oración allí, sino simplemente un lugar común y corriente. Bueno, esa es la sala de mi casa o esta es mi casa, oro a veces, pero no es que yo haya consagrado una parte en específica. Tal vez muchas personas se dirán, pero hermano Angel, hermano Anderson, la presencia de Dios está en todos los lugares. Claro sí, claro está, la presencia de Dios está en todos los lugares. Pero también donde nosotros invocamos la presencia de Dios, ahí su espíritu va a estar. Dice la palabra de Dios que donde quiera que, o no donde quiera, en muchos lugares de lo que este hombre llamado Abraham llegaba, lo primero que hacía era que edificaba un altar. Y tú sabes qué enseñanza o qué señal Abraham nos da a través de la palabra del Señor. Que cada lugar que él pisaba, en pocas palabras, él le decía al Señor, aquí yo voy a edificar un altar, voy a glorificar tu nombre, voy a hacer holocausto para que tu presencia me acompañe sobre este lugar, para que tu cobertura esté sobre este lugar. Porque donde se invoca el poder de Dios allí se mueve. Cuando hay un lugar donde tú lo acondiciones espiritualmente con tu adoración, con tu alabanza, con un nivel de integridad, con un nivel de consagración física y espiritual, es donde la presencia de Dios se va a mover. Hablamos de una condición física y también de una condición espiritual. Amén. Que es bueno recalcarlo y señalarlo y puntualizarlo en esta poderosa enseñanza. El lugar donde nosotros vamos a orar tiene que estar ordenado, debidamente ordenado físicamente. Hay personas que ciertamente tienen mucho desorden en su casa y tal vez para muchos esto sea un tema natural. Hermano Anderson, cualquiera puede tener desorden, sí, cualquiera podemos tener desorden, yo mismo tengo desorden. El problema está cuando nosotros hacemos un desorden y no lo arreglamos, cuando nos acostumbramos a vivir una vida desorganizada, con todo tirado, con todo así. Entonces es lo que nosotros estamos dando a evidenciar de lo que se está manifestando
pasando en el mundo espiritual. Así es. Por eso el hombre y la mujer que va a hacer un altar de oración, que va a apartar un cuarto, ya sea una habitación, ya sea un aposento, lo que la sala, el rincón para orar, para buscar la presencia de Dios, tiene que ser un lugar que esté agradable y apto para que el Rey de Reyes, la presencia de Dios more allí. Muchas veces nosotros somos dados, mi hermano Ángel, Sí. a cuando vamos a recibir una visita, mandar a lavar los muebles, mandar a despolvar, mandar a limpiar el piso, mandar a poner la mejor alfombra, mandar a poner las mejores cortinas. Nos preparamos y decimos, bueno, este fin de semana mis padres vienen de lejos, mis familiares vienen de lejos, mis amigos vienen de lejos. Hay que limpiar todo, hay que desempolvar todo, la casa hay que limpiarla. Eso es cuando viene alguien natural, alguien que nosotros queremos o estimamos, le servimos la mejor copa, le preparamos la mejor comida. Lo mismo pasa con Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a orar, que vamos a recibir la visitación de la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que tenerle un lugar adecuado para que Él se mueva, porque Dios es un Dios de orden. Si no, vámonos a la misma palabra. Lo primero que el Espíritu Santo de Dios hizo, o Dios hizo a través de su Espíritu, en el principio fue ordenar las cosas. La tierra estaba desordenada, vacía, había un desorden, y lo primero que Dios comenzó a hacer fue a ordenar. Por eso es que hay muchas personas que dicen, wow, pero como que siento el ambiente cargado, cansado, oro, clamo, pero siento la atmósfera cargada. Mira, muchas veces no solamente se trata de la oración, sino de nosotros poner las cosas que están desordenadas físicamente para poder percibir un ambiente agradable, para poder darle paso a la presencia de Dios, de tener una buena aroma en la casa, porque eso es lo que Dios también demandaba en el templo. Cuando iban a echar ese sacrificio, esa mirra, ese olor que perfumaba el templo, que perfumaba la habitación. Y Dios, hay muchas personas que tienen esto en menos. Hay personas que dicen, voy a orar hasta que Dios descienda. Pero Dios también quiere un lugar agradable, un lugar que Él vea que tú lo tienes dedicado, que tú lo tienes consagrado, que tú lo tienes limpio, que tú digas, bueno, este es el lugar donde yo quiero hablar con mi Padre, este es el lugar donde yo quiero que el Espíritu Santo me visite. Amén. Y tal vez vas a tener batalla, guerra, pero cuando llegas a ese lugar vas a sentir un lugar que hay una cobertura, que hay paz, que hay templanza, y es lo que te va a permitir a conectar y a ser efectivo en medio de la oración. Mira, me gustó que tú hablaste de la parte física de la preparación, porque si usted denota cuando una persona limpia su casa, la casa se siente descargada, se siente fresca, se siente liviana, se siente diferente. ¿Por qué? Porque hay una limpieza física en el lugar. Pero ahora bien, para tú poder hacer que esa limpieza física se complemente, tú debes también preparar el lugar donde vas a orar de una manera espiritual. Amén. La Biblia enseña que los sacerdotes, antes de clamar a Dios, lo primero que ellos hacían era hacer un sacrificio en nombre de su Dios para perdón de pecados, para que el Señor tuviera misericordia de su pueblo. También lo hacían como ofrenda de gracias ante Dios. La Biblia dice que cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, este es nuestro culto racional. O sea, cuando usted se sacrifica, llámese en un ayuno, llámese en la oración, llámese en un silicio en aquel lugar, usted está preparando, usted está acondicionando ese entorno para que la presencia de Dios no solamente pase por el lugar, sino que habite en el lugar. Usted sabía que hay lugares, hay altares incluso de iglesias específica donde se ayuna, donde se ora constantemente, aleluya, y la presencia de Dios comienza a habitar y a moverse en ese altar, que quizás usted dirá, bueno, esto es un altar de madera, es un altar de cemento, esto es 4 paredes, como hay gente que tienen en poco los altares. Bueno, el altar sí está consagrado para Dios. Usted debe saber que el altar es un lugar santo, aunque el altar sea un lugar físico, usted debe saber que quien santifica ese altar es la persona que va a administrar dicho altar. O sea, si tú no estás en una completa santidad espiritual, de alma, cuerpo, en todos los sentidos, y tú entras a esa habitación, puede que la presencia de Dios no te responda. Ahora bien, si tú estás en total santidad, en integridad con Dios, tú puedes entrar en una conectividad con el Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo te va a responder, porque la Biblia dice, clama a mí, así como Dios le dijo a Jeremías, porque yo voy a responderte, ¿verdad? Y te demostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el origen de la oración o cuál es el origen de la intimidad? Mira, el que es íntimo con Dios, Dios le va a revelar cosas que a otros no se le son permitidas ver. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día en las iglesias se ha perdido la confianza. ¿De qué tipo? Se ha perdido la confianza en que quizás tú le dices tus problemas a un líder, tú le cuentas a un líder tu situación, y muchas veces algunos líderes, no son todos, algunos líderes tienen la atribución de contarle a otro tus problemas y no guardan el secreto, no guardan, gloria a Dios, para siempre. ¿Por qué? Porque tienen falta de intimidad. Son gente que son rápidos para hablar, pero son lentos para captar, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender que cuando usted es íntimo, Dios va a tener confianza para revelarte aún los pecados de otros, porque Dios sabe que tú no se lo vas a decir a fulanito ni a fulanita, tú vas a ir directo donde la persona a darle la palabra específica para que se vuelva y esa sangre no caiga sobre tu cabeza. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira, esos son algunos principios o algunos secretos para tener una oración efectiva. Porque no solamente orar, es que nuestra oración tenga efectividad. Amén. Que nuestra oración llegue donde tenga que llegar y que produzca lo que tenga que producir. Hablábamos también en el principio de lo que es el tiempo, de lo que es la dedicación y la constancia. Lo mismo pasa con los apóstoles, con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, luego de la ascensión de Cristo, vemos que hay un Pedro y un Juan que están yendo a la hora novena al templo, como era de acostumbrado, la hora de la oración. O sea, ellos, por lo que podemos ver a través de la misma palabra, eran personas que habían apartado ese tiempo para ir al templo a orar, a mantener esa vida de consagración. Y no lo comprometían. Y no lo tenían, ahí es que vamos, no lo tenían comprometido, pero también la misma palabra, mi hermano Ángel, habla de que a través de la sombra de Pedro, los enfermos estaban sanando. O sea, Pedro iba a las aldeas y a través de cuando él cruzaba en las aldeas, traían a los enfermos afuera de las casas para que cuando Pedro pasase, solamente con su sombra, los enfermos podían ser sanados. Ahora, lo que más me llama la atención de esto, no es que los enfermos estén sanando, porque sabemos que el poder de Dios hace milagros, proezas y prodigios. Lo que más me llama la atención, Ángel, es que podemos ver a un Pedro que está haciendo milagros, o Dios está haciendo milagros a través de él. Está levantando a paralíticos, cojos, personas endemoniadas, siendo libres, muertos, resucitando. Pero hay un Pedro que no compromete todavía el tiempo de su oración. En pocas palabras, hay un Pedro que dice: yo sé que Dios me está usando, yo sé que yo soy el hombre de las naciones, yo sé que soy el hombre del momento, pero no puedo soltar mi oración. O sea, vemos a un Pedro que está diciendo en pocas palabras, o está dando evidencia, y a un Juan: yo sé que Dios me usa, ay Dios mío, yo sé que Dios está conmigo, pero no puedo soltar la oración. Y es lo que los discípulos también instruyen o dicen al principio. Dicen: miren, vamos a buscar hombres, varones de renombre, de testimonio, más bien, de testimonio, para que se ocupen de lo que es la repartición de los alimentos. Porque nosotros como apóstoles tenemos que preocuparnos por el ministerio de la palabra y la oración. En pocas palabras, yo estoy diciendo: miren, nosotros no nos podemos apartar de la oración. O sea, el tiempo que ya nosotros preestablecimos o dijimos que le vamos a dedicar a la oración, no podemos cancelarlo o quitarle tiempo. Y hay personas que son muy dados a quitarle tiempo a las cosas de Dios para ponerle a las cosas seculares. Y se le hace muchas veces muy difícil quitarle tiempo a las cosas seculares para ponerle a lo de Dios. Por ejemplo, a cualquier proyecto, a cualquier actividad, a cualquier cosa natural. Muchas veces nosotros decimos: es que yo lo planeé con mucho tiempo, es que ya eso tiene su tiempo, es que yo quiero hacerlo así, es que es el tiempo que se lleva. Pero Dios muchas veces está demandando más tiempo en cada uno de nosotros. Está demandando en que nosotros, gloria a Dios, le quitemos tiempo a las cosas seculares y le dediquemos más tiempo a Él. Y es cuando los discípulos, me gusta esto, porque los discípulos, los apóstoles en ese tiempo dijeron: miren, la repartición es buena,
pero nosotros no podemos descuidarnos de lo que es la palabra, el ministerio de la palabra y la oración. Vamos a buscar personas, vamos a orar por ellos y los vamos a ungir, porque oye, nada lo sacaba de ese tiempo. Y cuando vemos la efectividad de la iglesia primitiva, es una iglesia que no varía en cuanto a la búsqueda, sin importar dónde Dios lo esté llevando, sin importar lo que Dios está haciendo, sin importar las manifestaciones que estén viendo. No fue que ellos, mi hermano Angel, comenzaron a orar, vieron un milagro y hicieron, ya Dios me usa, porque ese es el gran error de muchas personas, que cuando Dios lo comienza a usar es cuando comienza a descender el nivel de oración, cuando comienzan a ver la mano de Dios obrar a su favor, ver milagros o ver tal vez cierto tipo de prodigio. Ve que una persona tal vez cayó pataleando, que uno tal vez cayó endemoniado, que uno fue libre, que uno fue sanado, puso la mano y alguien fue sano de alguna opresión. Y ahí cuando dice, bueno, Dios me está usando. Y ahí cuando muchas veces el nivel de intimidad comienza a bajar, porque nos sentimos confiados, sentimos que Dios está con nosotros, y tenemos que entender que sin importar el nivel, sea alto, sea bajito, donde quiera que Dios nos quiera llevar, tenemos que tener una vida de oración. Mira, lo que pasa es que una persona que ya tenga un nivel espiritual alto no puede descuidarse. Amén. Porque si se descuida va a volver para atrás, porque es que esto es como una recarga. Día tras día nosotros debemos recargarnos de esta fuerza que el Espíritu Santo nos da. Entonces, ¿cómo tú explicas que hay grandes ministerios que alcanzaron grandes niveles en Dios, vieron grandes proezas en el Señor, y de repente, de la nada, esos ministerios comienzan a perder fuerza, comienzan a perder impacto? Ya la multitud le está exigiendo una señal que ellos tenían pero que ya no tienen, es porque perdieron el hábito. Sí. Y una de las cosas más difíciles para un ministerio es recuperar los hábitos que antes tenía. Mira, por eso la mayoría de gente que dicen yo tenía, yo hacía, yo veía, son personas que siempre se quedan en Elías. Es difícil la persona que nosotros conozcamos, a menos que el Espíritu Santo nos trate con él, pero es difícil la persona que nosotros conozcamos, un ejemplo, que antes manifestaba milagro, antes manifestaba prodigio y perdió ese nivel, para volver a recuperarlo se le hace muy difícil. Se le cuesta, porque es un tiempo donde tú tienes que volver a cautivar esa atmósfera que tú antes portabas, y por ende tienes que volver a hacer lo que antes hacías, porque conforme a como sean tus acciones, también van a ser los tipos de resultados que tú tengas. O sea, conforme como tú te muevas, así mismo tú vas a tener ciertos tipos de resultados. Tú dijiste algo ahorita. Tú hablaste del tiempo, ¿verdad? Pero ahora yo quiero hablar de esas personas que han perdido un tiempo en el mundo espiritual. Porque hay gente que pierde un tiempo en el mundo espiritual. ¿Tú sabías que el tiempo que Dios tenía para ellos, para él manifestar algo poderoso, ellos lo dejaron pasar? Ahora ellos tienen que correr, ahora ellos tienen que acelerar el paso en la oración, en la búsqueda más acelerada, para poder entrar al diseño del propósito de Dios en su vida, ¿sabes? Entonces hay personas que perdieron un tiempo y Dios le está diciendo en este día, acelera el paso, porque voy a entrarte a la dimensión de lo que verdaderamente yo quiero para ti. Entonces, una de las cosas que también me impacta de alguien que tiene un hábito de oración es que todo aquel que tiene un buen hábito de oración también está en una sincronía constante de una alabanza. Wow. Porque la alabanza va a hacer que cuando tu oración sea estorbada, escuche esto, cuando tu oración está siendo estorbada aún por espíritus inmundos, o alguien tiene espíritus inmundos alrededor de ti, solamente se necesita un tañador, solamente se necesita una buena adoración que te conecte con el cielo, y eso va a recargar tus energías espirituales. Por eso nos vamos a la historia de David y vemos cómo Saúl tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba de parte de Dios, mas sin embargo cuando venía el muchacho joven que tenía la presencia, que tenía el hábito de buscar a Dios, de estar en los montes y de tocar el arpa, el muchacho tocaba. Pero mira, según se cree, en la historia de los judíos, se cree que las personas que tocaban arpa, o los levitas específicamente, mientras estaban poniendo cada cuerda de su arpa, ellos iban clamando a Dios por esa arpa.
Wow. Ellos iban consagrando su instrumento. Ellos iban clamando por ese instrumento que ellos tenían. Para cuando ellos lo tocaran. Chama, yo siento a Dios con esto. Mira, cuando ellos lo tocaran, la tocaran en la presencia de Dios y consagrado. Por eso David no era cualquiera. ¿Cómo el criado sabía que había uno de la casa de Isaí que tocaba arpa y era varón de guerra? ¿Cómo él lo sabía? Porque él había escuchado a ese joven tocando en el monte. Porque tú no puedes saber, a menos que Dios no te lo revele o lo adivine, que el Señor reprenda. Entonces, cuando este hombre le dice, hay uno que yo sé que toca el arpa, y el hombre está lleno del Espíritu Santo, es un varón de guerra. ¿Cómo él sabía que era varón de guerra? Porque él, al parecer, espiaba a David. Gloria a Dios. Entonces, cuando este hombre comenzó a tocar, dice que el espíritu malo que estaba dentro de él se sujetaba. Mira, yo siento a Dios. Hay momentos que tú estás sincronizado en la oración y con una buena adoración, que cuando tú reprendes, hay espíritus que no se van a sujetar ni siquiera por la voz tuya, sino por el nivel de adoración que hay en el entorno. Amén. Por la atmósfera que se regó. Es que cuando tú tienes una atmósfera sobre ti, mira, yo siento a Dios. Cuando tú tienes un hábito, cuando ya hay algo que esté en tu naturaleza, hay algo que se incrusta en ti, gloria a Dios, tú puedes transformar la atmósfera de otros que no están en la misma sincronía espiritual en la que tú estás. Por eso vemos la vida del mismo Saúl, que ve estos profetas que vienen profetizando. Ellos tenían un hábito de oración porque eran profetas. Esta gente no era gente que andaban en las calles, esta gente era gente que estaban ocultos en las montañas orando, buscando a Dios en un hábito constante de oración. Y cuando estos hombres venían cargados de esta atmósfera de gloria, aún el que estaba desechado profetizó. ¿Tú sabes por qué? Porque entró en la dimensión que esa gente cargaba en ese momento. Entonces yo quiero que tú sepas que hoy venimos a traerte esa dimensión que está abierta para ti, pero no es para que solamente profetices un día ni hables lenguas un día, porque hay gente que son motivacionistas, que se motivan un día para ellos poder hablar lengua, para ellos poder sacudirse, pero los demás días entonces siguen en derrota. Vengo a decirte que hoy traemos esa atmósfera de parte de Dios para que tú entres en la atmósfera del mover del Espíritu Santo y puedas ver una oración eficaz en tu vida, por tu familia, por tu finanza, por tu ministerio, por la santidad que tú portas. Aleluya. Amén. Porque cuando tú entres en esa dimensión, cuando tú entres en el mover del Espíritu Santo, amén, vas a ver cosas impactantes que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Tremendo, tremendo. Mira, vamos a enumerar esas pautas que hoy hemos hablado y dar la última para ir finalizando, esas pautas que hoy hemos mencionado para nosotros poder tener una oración efectiva. Santo. Primero hablábamos, mi hermano Angel, de el tipo de persona o el tipo de compañía que tenemos que tener, y tomamos referencia tomamos como referencia a Jesús, que se apartaba solo. Y es importante la soledad, porque en medio de la soledad humana es cuando Dios se da a evidenciar a nuestra vida. Revelarse. Es cuando Dios tiende a revelarse, porque Dios muchas veces no se va a revelar en medio de la multitud, sino más bien en el secreto. Todo aquel que habita en multitud constantemente no quiere decir que ciertamente cargue un secreto de parte de Dios. Wow, Dios. Porque para revelar el secreto de Dios hay que estar en el secreto de Dios. Cuando yo veo a alguien constantemente en la multitud y no veo tiempo de secreto, yo digo, es que no me puede hablar nada de Dios. Es que no me puede decir nada de parte del Señor, porque el secreto se carga y se consigue en el secreto. Y cuando solamente hay tiempo para la multitud y no para el secreto, es cuando no podemos revelar lo de Dios en la tierra. Podemos tomar varios ejemplos rápidamente, así parafraseando. Podemos tomar el ejemplo del mismo Moisés, como Dios le dice: Moisés, sube al monte, quiero orar, quiero hablar contigo. Sube 40 días al monte, y Moisés subió 40 días. Dice que Moisés ayunó 40 días, estuvo 40 días allí en el monte hablando con nuestro Creador. Y cuando Moisés baja de allí, el hombre que bajó, que subió tal vez natural, que subió tal vez meramente humano, es un hombre que trae una gloria, un cabo espeso sobre su vida. Dice que es de su cuerpo, de su cara, la luz de Cristo, la luz del Espíritu, la luz del poder de Dios emanaba sobre él. Y esto fue tan grande, hermano, que ciertamente las personas que estaban allí estaban quedando hasta ciegas. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que cuando hay un secreto, que cuando hay una intimidad con el Padre, cuando hay una persona que se aparta en el secreto, es alguien que va a recibir del secreto. Así mismo como tú
vas al secreto, vas a recibir de esa fuente. Esa es la primera, el secreto, estar en intimidad, apartado, a solas con Dios, diciendo, Padre, heme aquí. He dejado atrás la multitud. He dejado atrás lo llano, lo natural. Gracias, Señor quiero Jesús. estar contigo, quiero conocerte. Quiero que tú me hables. Y ahí es cuando podemos percibir la voz de Dios de una manera más audible, porque ciertamente en medio de la multitud hay mucho murmullo. En medio de la multitud hay mucha rapidez. En medio de la multitud hay muchas cosas que tal vez quieren llamar nuestra atención o toman nuestra atención de una manera consciente o inconscientemente. Ese es el primer punto a tomar. El segundo, también hablábamos de la consistencia, de la perseverancia en el tiempo de oración, de nosotros tener un tiempo dedicado para enseñar, para estar ahí con el Señor, para estar ahí consagrado con Él. Que no se compromete. Para no comprometerlo ese tiempo. Yo voy a tomar un tiempo para ti, mi amado. Esta hora es tuya, estas 3 horas son tuyas, estas 2 horas son tuyas. No importa que venga un vecino, no importa que venga un familiar, tal vez de las naciones, no importa quién venga. Es el tiempo de yo clamar, es el tiempo de yo estar con mi Padre, es el tiempo de yo tener una cita con el Espíritu Santo. Y si yo no quebranto la cita con personas humanas, mucho menos con aquel que me llamó, con aquel que me tiene de pie. O sea, tenemos que el tiempo de Dios no ponerlo en balanza con otras cosas, o no ponerlo al menos de otras cosas, sino ponerlo por encima de cualquier cosa física. También hablábamos, mi hermano Angel, acerca de lo que es también el lugar donde vamos a orar. Estamos haciendo un recuento para que usted pueda notar algunos de estos principios o de estos grandes secretos que nosotros tenemos que utilizar para tener una oración efectiva. La preparación física y espiritual. Física y espiritual del lugar donde voy a orar, consagrarlo físicamente y espiritualmente. Ciertamente hay personas que dicen, mi hermano, ya los altares no existen. Ciertamente los altares que Dios mandó a hacer fue en la antigüedad, pero dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que conforme a como sea tu fe, así también será tu respuesta. Amén. Para el que cree que es un altar, que donde está, que ahí está la presencia de Dios, así mismo Dios va a hacer, porque la fe es lo que crea de lo imposible o de lo que no existe. Y tenemos que entender que muchas veces para el hombre natural te va a llamar loco, te va a llamar, está aficionado, es un hombre que está fanático. Mira cómo ha establecido un altar, mira cómo él cuida ese lugar, mira cómo él no deja que nadie entre a ese lugar, o mira cómo él consagra ese lugar. Pero es el lugar que también va a traer respuesta, es el lugar que cuando tú te arrodillas te vas a conectar con el cielo, es el lugar que tú vas a sentir la comunión, porque hay un Dios que está viendo que tú le estás preparando un espacio de tu casa, de tu vida, para que Él descienda allí, para que Él hable contigo allí, para que Él te encuentre allí cada día, cada noche, orando, clamando. Preparar el lugar, limpiar, mantenerlo una atmósfera agradable, limpio, íntegro, un lugar que sea grato, que el bajo que una allí, perfección. Sí, que el que entre allí, mi hermano Ángel, diga como que aquí hay algo diferente. Wow, sí, claro. Aquí se siente algo diferente que en la sala. Aquí se siente algo diferente que allá afuera. Porque no solamente el lugar está bonito, arreglado y adornado, sino que la presencia del Espíritu Santo esté en ese lugar. Gracias. Mire, estos son algunos de los principios o esos tópicos, grandes puntos que nosotros tenemos que aprender para que nuestra oración sea efectiva, porque cuando ese lugar ya está acondicionado, nosotros podemos venir con cargas, con tribulaciones, pero nos vamos a sentir descansados, vamos a sentir descanso, vamos a sentir paz, porque ya hay un lugar de reposo que nosotros hemos acondicionado con el tiempo, y ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a reposar. Es el lugar donde nosotros vamos a ir a llorarle a Dios. Es el lugar donde vamos a ir a hablar con el Espíritu Santo. Es el lugar donde nosotros vamos a ir a entablar una conversación con el Señor. Es el lugar donde nosotros nos vamos a humillar donde el Padre. Y vamos a decir, Padre, este es tu trono. Y yo sé que tú estás aquí. Y yo quiero hablar contigo en este día, en esta noche. Quiero establecer una coinonía contigo en esta hora. Y yo sé que así conforme a como nosotros hayamos creído, así también nosotros hemos de recibir. Amén. Hemos llegado a la parte final de este su programa, Joven de Cristo. Si quieren una segunda parte de este poderoso tema, que yo sé que todavía hay más material para dar y para hablar de este tema acerca de la oración, es muy importante este tema, mi hermano Angel, porque muchas veces desconocemos algunos puntos, algunas estrategias, y estamos luchando y decimos, wow, pero como que oro, pero como que no me conecto, como que siento carga, siento el ambiente diferente. También la parte del temor. El temor también. Desate eso ahí antes de ir. Sí, hablamos sobre la parte del temor de las personas que
tienen temor o sienten presencias negativas cuando oran y dejan la oración. Sí. Salen del lugar, se distraen con otra cosa. ¿Por qué? Porque sienten miedo. Y esto hay que vencerlo. Ya como le había dicho en momentos pasados, que el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Y siempre recordar que lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro altar, es la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Ciertamente antes de nosotros comenzar ese diálogo íntimo con el Señor, comenzamos a cancelar todo ataque, todo levantamiento, toda guerra, toda atmósfera cargada, Amén. todo aire que se sientan cargados, todo espíritu que muchas veces se posicionan en los aires para contrarrestar esa oración, esa intimidad que tú quieras tener con el Señor. Hay un tiempo que tenemos que tomar para declarar y limpiar los aires y declarar una coinonía con el cielo, que todo impedimento o toda piedra de tropiezo sea quitada, para luego entrar en esa búsqueda o en esa relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hemos llegado a la parte final. Invitarle a usted que si es la primera vez que nos ve o nos sigue, dele me gusta, compártalo, deje ahí su comentario que dé bastante bendición. Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Y quiero que también usted nos deje ahí en los comentarios otro secreto que usted haya descubierto a través del tiempo que le haya funcionado a usted para orar. Yo quiero que lo deje ahí. Vamos a leer algunos comentarios a ver de esos secretos que tal vez muchas veces revelados por el Espíritu y también por la experiencia que ya llevamos en la oración, exacto, hemos implementado y no han resultado. ¿Cuáles cosas usted ha implementado que le hayan resultado? Déjelo ahí en los comentarios que vamos a estar leyendo algunos. Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Bye, bye.